Chicos, buen día. Buen día, profe. Buenos días. Buen día. Día. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un tema que se va a dividir en dos partes. Una cosa es repasar lo que es la regla de tres, que nos va a servir para resolver ejercicio, y otra parte es esto que se llama proporción, que no solo nos permite resolver los ejercicios, sino que también nos permite abstraer algún problema. Cuando yo digo abstraer, quiere decir que vamos a poder obtener una fórmula matemática que represente el problema que queremos resolver. No sé, por ejemplo, si en el futuro ese problema se repite, pero solamente cambian los datos numéricos, la fórmula que yo puedo obtener me va a servir y no tengo que volver a resolver desde el principio. Pero cuando a mí me pide una solución y no aclara el procedimiento, o no me aclara que quiere una expresión matemática que lo represente, cualquiera de los dos caminos va a ser correcto, ya sea la regla de tres o la proporción. En un principio en pantalla ya viene como machete la ecuación de proporción directa. Me dice que es y igual a k por x, donde y x son las variables, y la k la constante de proporción, que es lo que tenemos que ver. Este ejemplo es solamente para aplicarlo, para aprenderlo, y me dice que en la tablita que aparece, los valores en x y en y respetan esa proporción, esa relación entre las variables. Pero está incompleta esa tabla, me falta colocar un dato. ¿Se le ocurre alguna manera para poder obtener el valor de i que me falta? 2 me parece. No sería para conseguir y multiplicar por un medio para que nos dé la mitad de x. O sea que siempre que yo haya una proporción, porque vamos a ver diferentes tipos de proporciones, lo primero que tengo que averiguar es el valor de la constante. Y de esa manera voy a poder averiguar después los otros valores de la variable. Tal vez intuitivamente ya me pueden decir cuánto vale, dijeron que era 2, porque por lo que se ve en pantalla el valor de i es la mitad de x, o por eso me dicen que multiplico por un medio. Pero para justificarlo, el procedimiento es decir que es una proporción directa, porque en este caso lo dice el enunciado, después vemos cómo identificarlo, y lo que voy a hacer es reemplazar un par de valores. Yo agarré el del primer renglón, pero si ustedes agarran el del último, o el de los intermedios, va a dar el mismo resultado. Así que lo importante es que esté completa esa fila, en X y en Y. Entonces cuando reemplazamos, el valor de Y vale 1, la constante no la conozco, pero la multiplico por 2. Y ahí sale el valor de K, o lo que ustedes me dicen que vale un medio. Bueno, ahí tengo el valor de la constante. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese valor de la constante? Reemplazar la variable que tengo, que es la x, con 4, y de esa manera voy a calcular el valor de y. Si en algún ejercicio me pide la ecuación o la fórmula que representa el problema, lo que yo tengo que hacer es escribir la ecuación general, que va a ser con y x libre, pero reemplazando el valor de la constante. O sea que en este caso sería igual a un medio por x. Esto es lo que yo decía, hoy tengo estos valores de x, 2, 4, 6, 8 y 10. Si mañana tengo el mismo problema, pero me dan otro valor diferente, no sé, 14, yo puedo reemplazar directamente acá, o poner en el Excel, en otro programa, y ya directamente me va arrojando los resultados, sin necesidad de hacer de vuelta el procedimiento que estamos haciendo. Bueno, y para encontrar el valor de i que precisaba, tenemos que reemplazar con cada un medio, multiplicado por 4, y ahí sale el valor de i igual a 2, que ustedes decían. Bueno, creo que hasta acá ningún problema, ¿no? Esta parte, sencillo. Ahora lo que vamos a hacer, sí, es resolver los ejercicios que aparecen por los dos caminos
y después, en función si pide algo el ejercicio o ustedes consideren necesario, lo van a hacer como proporción o como regla de 3. O sea que cada ejercicio que aparece ahora lo hacemos de las dos maneras, pero solamente para repasarlo. Pero de todo lo que dije, ¿cuándo es necesario hacer sí o sí proporción? A ver si alguien me escuchó. Cuando no se necesita una expresión matemática. Cuando se necesita hacer proporción. En este caso, a mí me dice el ejercicio, hay una fórmula que expresa el volumen de agua en función del tiempo. Entonces, cuando les pide eso, fórmula de ecuación, lo tengo que hacer con proporción. Yo después lo voy a hacer con regla de 3, para mostrarle que también da lo mismo, pero me serviría la regla de 3 si solo me pide el resultado. Es por eso que yo acá lo arranco con proporción directa. Lo único que hice fue reemplazar la letra I y X con otras letras en función de la variable que yo tenga. Como pide volumen, puse B corta, y como pide tiempo, puse T. Ahora, la ecuación que yo escribí ya como proporción directa es B corta igual a K por T. ¿Por qué estará despejada la B corta y no está despejado el tiempo acá? Porque te pide expresar el volumen en función del tiempo. Claro, Y no cuando me sería al dice en revés. función, quiere que esa variable esté despejada, en este caso el volumen. O sea que en los cálculos, quiere que cuando yo pueda reemplazar cualquier tiempo que me den, pueda calcular de una el volumen que corresponde. Si me hubiera dicho el tiempo en función del volumen, ahí tendría el tiempo despejado. Y sería tiempo igual a K por B. En función de cómo yo lo escriba, porque es lo que pide el ejercicio, tendría dos valores de K. Uno cuando despejo el volumen y otro cuando despejo el tiempo. Pero esto se hace una sola vez, en función de lo que tengo. Es parecido al anterior, no tengo una tabla, pero en una parte del enunciado ya tengo los dos valores para poder despejar la constante y después calcular lo que me pide. ¿Dónde estarán esos valores? En el enunciado. Sí, pero ¿de cuáles son? Tenés que reemplazar 5.400 litros y 5 horas y despejarla acá para sacar cuál es la constante. Bien, pero hay un problema porque arriba tengo hora y abajo tengo minutos. Entonces, por lo que vimos en física, voy a tener que hacer una conversión. ¿Pero qué me conviene en este ejercicio? ¿Trabajar en hora o en minuto? Como después te piden minutos, te conviene trabajar en minutos. Por otra cosa me conviene minuto. Porque la consigna pide Ah, y la porque lo función piden en el en enunciado, minutos. que sea en minutos. Claro, porque esto tiene interpretación física. Es como lo que vimos en las otras clases. Tengo que ponerle la unidad ahora cuando despeje la constante. Aunque el dato abajo hubiera dicho cuántos litros arroja en 7 horas, no importa, tengo que pasar todo a minuto porque ya me lo pide así el ejercicio. Yo lo paso de entrada, después trabajo tranquilo y ya me queda la unidad que me está pidiendo. Bueno, en este caso lo único que voy a pasar es 5 horas. ¿Y cuánto queda? ¿O qué cálculo hago para pasar las 5 horas a minuto? 60 por 5. 5 horas por 60 minutos, 60 300. por 5. Y eso nos da 300. 300, 300. 300 minutos. Perfecto. Bueno, ahora sí, reemplazo los valores. Siempre respetando la ecuación de proporción directa. El volumen sería 5.400, ahí no tengo que convertir nada porque lo piden litros. La constante no la conozco todavía y el tiempo van a ser 300 minutos. Voy a pasar el 300 dividiendo y ahí voy a tener el valor de la constante. ¿Cuánto da esta división? 18. 5.400, 18 litros por minuto. 18 redondos, joya. Bueno, acá es importante que yo coloque las unidades, ¿sí? Me queda así, litros sobre minuto. Este es el valor de la constante. Si yo lo resuelvo de esta manera, si fue un ejercicio parcial, ahora digo
¿Me pide que escriba la ecuación, a pesar de que yo hice proporción? En este caso sí, me dice que haga volumen en función del tiempo. Entonces ya ahí puedo dar una respuesta con las constantes, porque siempre la expresión matemática tiene que tener libre las dos variables, para que en un futuro yo pueda reemplazar y calcular lo que quiero, o lo que me pide. Me dice fórmula, voy a ponerlo como dice en el enunciado. Entonces la fórmula que me pide sería el volumen B corta igual a 18 litros sobre minuto multiplicado por el tiempo. Esa es mi fórmula matemática. Ahí ya tengo una respuesta. Y después tengo que dar la respuesta puntual. Me dice, bueno, ¿y ahora cuántos litros arroja si son solamente 18 minutos? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar en la T esos 18 minutos. Te tienen que simplificar las unidades acá. Fíjense que minuto con minuto se va y me queda la unidad coherente, me está pidiendo que es litro. Y esto da 324. litros. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta en los ejercicios, cuando no lo diga, que esto es una proporción directa? En el primer ejercicio que hicimos en la otra pantalla lo decía explícitamente que era una proporción directa. Acá no lo dice. Entonces nosotros lo vamos a deducir con el tema de la regla de 3. Esto ya quedó en la otra pantalla, yo lo voy a borrar, voy a dejar solamente la conversión a minutos. Y como tengo diferentes proporciones, también tengo diferentes reglas de 3, y cada una está relacionada con la regla de 3. Yo voy a hacer proporción directa, o sea, voy a hacer lo que hice en la pantalla anterior. Si yo lo pienso como regla de 3, y esto es regla de 3 simple. ¿Cómo me doy cuenta que es regla de 3 simple? Lo primero que voy a hacer es lo que hacíamos antes, cuando aplicábamos una regla de 3. Escribir la relación que yo tenga entre los datos, la relación conocida, que sería que 5.400 litros equivalen a 300 minutos. Yo no conozco cuántos son los litros nuevos, pero sé que el tiempo que ahora me da son 18 minutos. Esta va a ser regla de 3 simple, la que viene después en la otra pantalla va a ser regla de 3 inversa. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente. ¿Qué pasó con el dato de tiempo entre el viejo y el nuevo dato? ¿Aumentó o disminuye? Disminuyó. Disminuye. Disminuye, ¿sí? Yo para simbolizarlo voy a hacer una flecha hacia abajo. Para no escribir disminuye nada más que por eso. Si el tiempo disminuye, ¿el volumen que arroja la canilla será más o menos? Menos. Menos. Entonces, ¿qué pasó? No importa si suben o bajan las variables. Lo importante es si los dos la hacen a la par o si una baja y la otra aumenta. Acá lo que pasó es que las dos disminuyen. Como las dos se modifican a la par, o sea, las dos disminuyen, esto se llama regla de 3 simple o se resuelve con proporción directa. Si uno disminuye, pero el otro aumenta, o viceversa, uno aumenta, otro disminuye, se llama proporción inversa y se resuelve con regla de 3 inversa. Esto puede ser que los dos suban y también es proporción directa. Si en vez de darme 300 minutos, el ejercicio dice 1000 minutos, ahí el tiempo aumenta y ustedes me han dicho que el volumen sería mayor a 5400 porque la canilla está más tiempo abierta. ¿Se entiende cómo analizarlo?
Bueno, ¿cómo resolver la regla de 3 simple? Creo que habíamos hecho algo eso en la primera clase, ¿no? Ya le había enseñado cómo era el procedimiento. Sí, sí. Había dos formas, una con lo que traíamos de la escuela, y si no la otra, imaginarme que estas líneas de proporción en realidad son igual, y yo lo miro como una igualdad de expresiones fraccionarias. O sea, yo diría acá que 5.400 litros dividido x es igual a 300 minutos dividido 18. Antes de hacer cualquier dato de cálculo numérico, lo primero que hago es la parte de unidades. Los minutos acá los puedo tachar, entonces veo que de la ecuación la única unidad que sobrevive es el litro, lo cual estaría bien por lo que me pide, y ahora empiezo a despejar. O resuelvo 300 dividido 18, o despejo todo y después hago todos los cálculos juntos, es indiferente. ¿Qué quieren hacer? La división de 300 por 18 no da exacto, se podría simplificar para que quede 100 sobre 6. 100 sobre 6, Y ok. 50 sobre 3 también. 50 tercios quedaría entonces. Listo, y lo que voy a hacer yo es despejar esta x que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando a la derecha. Esta expresión simplificada que me dicen ustedes, de 50 sobre 3, la tengo que despejar, porque va a estar multiplicando a la x. Por la duda lo copio. Sería 50 tercios. Y esto multiplicado por x. El 50 multiplica la x, entonces, ¿qué digo? Va a pasar dividiendo. Y el 3 que está en el denominador, que la divide, va a pasar multiplicando. Lo pienso así para no pensarlo como división de expresiones fraccionarias. A veces así es más directo. Entonces directamente hago todo junto en la calculadora. 3 por 5.400 dividido 50. Y esto da 324. 324, lo cual estaría bien porque es lo mismo que nos dio en la pantalla anterior. Bueno, moraleja, si el ejercicio no dice nada, ustedes van a resolver con cualquiera de los dos métodos. Si este fue el ejercicio del examen, yo no podría hacer regla de 3 porque a mí me pide la expresión matemática, la fórmula, entonces me obliga a hacer proporción. Acá lo vamos a hacer a todos, además de con proporción con regla de 3 para repasarlo, para ver cómo salía cada uno. Y si el ejercicio pide algo en particular, en el examen, lo tienen que hacer de esa forma porque es lo que se busca evaluar. Bueno, le dije que teníamos dos reglas de Profe, 3. una Una consulta. regla... Sí, decime. ¿Nos lo va a pedir si necesita que hagamos un cuadro o algo así como en el primer ejercicio o no suele pedir eso? No, el ejercicio que están en el cuadrito van a ser creo que solamente 2 o 4 que están en el PDF, pero es para introducir el tema, es para practicar nomás. Ah, entonces No creo que aparezca así. en ese ejercicio de examen no creo que no pongan un cuadrito para completar Mm, nada, ¿no? no, yo lo veo más como un enunciado coloquial como el que aparece en pantalla. Gracias. Igual traten de hacerlo para practicar, para que les quede completo, pero es más probable. Profe, Sí. ¿puede volver a poner el cuadro que acaba de hacer con todo el procedimiento? Pues lo estoy copiando, ya casi termino. ¿El de regla de 3 o el anterior? Ese, ya lo copio, vamos a hacer una foto. Sí, 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 tranqui. Igual recuerden que todo esto es que se sube a la plataforma. Listo, Entonces, profe, gracias. la, la regla de 3, si yo hago dos grandes grupos y después viene con eso encadenada la parte de proporción, se divide en lo que es regla de 3 directa y regla de 3 inversa. Por eso tengo la proporción directa o simple y la inversa. Pero luego se pueden combinar entre sí. Pueden ser que sean como dos reglas de 3 juntas, dos reglas de 3 simples, o dos inversas, o una directa y una inversa, y se forma lo que se llama proporción compuesta, que es lo que aparece
en pantalla. Ya cuando es compuesta, siempre lo aconsejable es hacerlo con proporción, que es el tema que aparece hoy. Así que acá nosotros directamente esto lo vamos a resolver con proporción. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es compuesta? Porque voy a tener más de 2 variables analizadas. No es que se repiten los datos de una misma variable, como pasó en el anterior. Van a aparecer 3 o más. Generalmente solo analizamos 3 nomás, porque es para aprender el tema. ¿Cuáles serían las variables de enunciado? Alumnos, dinero y días, puede ser. Bien. A mí lo que me conviene para poder analizarlo esto y después hacer los ejercicios, cuando es compuesta, generalmente voy a tener que hacerlo en 2 pasos. Uno para hacer el análisis, para ser más sencillo, y después otro para resolver. Después cada uno va a buscar el método que sea más sencillo. Pero a mí me conviene hacerlos en columnas. Ustedes me dijeron alumnos, dinero y cantidad de días. Y lo que me conviene a mí de esa columna es completar con los datos abajo, pero dejar en el medio el que sea la incógnita. Hay uno de los 3 que voy a tener un solo dato y después va a venir la pregunta con respecto a eso. Entonces, ¿estará bien así escrito o tendré que modificar algo para que quede justo en el medio la incógnita? Está bien porque los días hábiles los tenemos y los alumnos los podemos calcular. Y los alumnos lo podemos calcular. Y además la pregunta dice cuánto gastará, o sea, cuánto dinero. Entonces yo lo voy a dejar escrito así ahora. Y voy a completar. En la primera línea, respetamos lo mismo que la regla de 3, que siempre se escriben todos los datos conocidos. Entonces ahí me dice, cuando hay 500 alumnos, voy a poner la unidad de alumno así, AL, se gasta 3.500 y la cantidad de días son 22. Y abajo tengo que colocar la otra línea, donde me va a faltar una sola incógnita, que es la parte del dinero. ¿Y qué colocaré? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos días? Tenés que sumarle el 2,25, profe. Bien, ese 225, yo, si lo hago con calculadora, por ejemplo, haré 500 más 225 avos. No, 500 por 2,25 avos y eso se lo sumas a 500. Claro, porque las expresiones fraccionarias, recuerden que era una porción del total. Cuando a mí me dice una determinada fracción que representa esa porción, yo lo primero que tengo que hacer es multiplicarlo por la cantidad total para saber de cuánto está hablando. O sea, acá sería 225 por 500, que es el total. Esto solamente para sacar la parte. Después, como dice el compañero, lo vamos a sumar a los 500 originales. 40 puede ser. Eso da 40, sí. Bien, entonces ahora la nueva cantidad de alumnos van a ser los 500 que ya tenía, más estos 40 que calculé. 540. Bueno, el dinero que se gastó no lo conozco. Lo voy a llamar, por algo que voy a escribir después, Z. Y la cantidad de días nuevos, sí, son 25. Lo primero que voy a analizar es la relación que hay con respecto a la incógnita. Vamos a hacer en 2 colores. Primero voy a analizar esto, la cantidad de dinero con respecto a los días. La cantidad de días aumentó, pasó de 22 a 25. Entonces, si tengo más días para dar de comer, ¿se gastará más o se gastará menos? Sí, se va a gastar más. Más. Se va a gastar más. Entonces, si yo lo hago con la flechita como hoy, tendría que hacer una flecha hacia arriba para decir que aumentó la cantidad de días, y al lado del dinero también una flecha para arriba para decir que se va a gastar más. Entonces, como los dos aumentan a la par, entre ellos es proporción directa o inversa. Directa. Bien, Directa. proporción directa. O si lo miro como regla de 3, sería regla de 3 simple. Ahora me voy con la otra relación, a la izquierda, alumnos y dinero.
¿Qué pasó con la cantidad de alumnos? Aumentó también. Aumentó. Una flecha hacia arriba, para decir eso. Entonces, si tengo más alumnos, ¿gasto más o gasto menos? Sí, gasto más dinero. Es lo Gasto mismo. más dinero. Pero lo mismo. No importa que las dos flechas verdes tengan la misma dirección que las dos azules. Yo las comparo por separado. Ahora cuando analizo las verdes, no le doy igual a la parte azul. Pero como las dos suben, o puede ser que las dos bajen, también es una proporción directa. Voy a asignar una letra ahora a las variables. La cantidad de alumnos, por ejemplo, la voy a llamar X. En orden, la Y va a ser la cantidad de días. Por eso que yo le puse Z al dinero, porque es lo que quiero calcular. Si los otros dos valores conocidos lo hago en orden, para el abecedario X, Y, la otra que me falta es la Z. Como las dos son proporción directa, y ya lo vimos en la pantalla anterior, la proporción directa tenía esta forma, igual a K por X, donde la X multiplicaba la K por ser proporción directa. Si ahora en vez de tener una variable, tengo dos, y el anterior se multiplicaba, ¿qué haré ahora con las dos variables nuevas? Reemplazar. Y también van a multiplicar a la K. Y si tiene otro ejercicio que no va a pasar ahora, y tiene tres variables, las tres van a multiplicar sucesivamente a la K. O sea que si yo le pongo las letras que corresponden ahora, sería Z despejado porque quiero calcular la constante de proporción multiplicado por X y también multiplicado por Y. Esta es mi ecuación de proporción compuesta. Es compuesta porque ya no es simple, o no es directa, que son sinónimos, sino que tengo más de una variable, de la cual depende la Z. A partir de esta ecuación de proporción compuesta, ahora yo tengo que reemplazar y hacer lo mismo que hice en la otra pantalla, solo que tengo que arrastrar más números y más letras, más unidades. Entonces ahora sí me pueden decir, ¿qué puedo hacer? Podemos reemplazar por los valores que ya conocemos, alumnos 500, dinero 3500 y días 22, para sacar la K. Bien, exacto. A pesar de que cambió un poquito la fórmula, después que veamos los tres tipos de fórmula que vamos a encontrar, el procedimiento siempre es el mismo. Yo voy a despejar K, obtengo la fórmula, que acá aunque no lo pida lo vamos a hacer, por si después nos pide, que representa el problema, la fórmula genérica, y después vamos a reemplazar los nuevos valores para obtener lo que quiera saber en este momento. Como la X era cantidad de alumnos, entonces voy a poner 500. Y la Y era la cantidad de días, son 22. O multiplico primero estos dos elementos y después lo paso dividiendo, o paso todo dividiendo y después divido también. Eso es indistinto, como ustedes quieran. ¿Qué digo? Yo pasaría primero dividiendo el 500, que te da 7, y después te quedaría, si pasas el 22, 7 sobre 22. Bien. Lo que sí, no me tengo que olvidar de las unidades. Como voy a pasar el 500 dividiendo, 3500 sobre 500 da 7. Y hasta acá, las unidades serían pesos por alumno. Pero que me queda acá por 22D. Y ahora paso el 22 dividiendo. Si yo hago 7 dividido 22, ahora que queda feo, queda con coma. Entonces, no me conviene, para guardar exactitud, voy a estar obligado a mantener la expresión fraccionaria acá. Voy a dejar 7 22avos. Voy a tener una expresión fraccionaria, no solo con respecto al valor numérico, sino también con respecto a la unidad, porque va a ser pesos dividido alumnos por días. Y bueno, dije, aunque no lo pida, vamos a escribir la fórmula acá.
la fórmula de reemplazar el valor de la constante, pero con las variables libres. Entonces en un futuro yo puedo reemplazar. Entonces sería z igual a ese valor de la constante multiplicado por x y por y. Y para terminar, ¿qué me falta hacer? Reemplazar con los valores nuevos para calcular cuánto gastó, cuánto gastará. Exacto. Acá voy a poner z igual, otra vez el valor de la constante. Me voy a copiar acá. Pero en vez de poner x por y, voy a poner 500 alumnos, no, perdón, 540 por 25 días. Y antes de hacer los cálculos numéricos, lo que siempre me conviene es ver el tema de las unidades. A ver si son coherentes o no. Porque si no coincide la unidad, hay que decir que me equivoqué al despejarse para mí. Acá me queda la unidad coherente por lo que estoy viendo. Sí, te queda el dinero que va a gastar, porque podés cancelar alumno y dinero. Exacto. Puedo cancelar alumno y la cantidad de días. Bueno, ahora sí, tienen que ingresar todo eso a la calculadora y decirme cuánto da. $4.295,5 para redondear. Y acá viene nuestra interpretación física. Como es dinero, como mucho voy a poner 2 cifras decimales para los centavos. ¿Queda justo redondo en 50? 45. Y esa sería la respuesta. ¿Es coherente con lo que analizamos? Sí, se gastó más de 3.500 porque aumentaban como proporción directa en ambos extremos, la cantidad de días y la cantidad de alumnos. Bueno, si vimos proporción directa, lo que nos falta ver es proporción inversa. ¿Qué cambia en la ecuación, en la fórmula con respecto a las otras pantallas? Que la constante y la x se dividen. Que ahora se divide. Una variable está despejada, que es la que me va a pedir el ejercicio que exprese en función de la otra. Después se escribe igual a la constante, eso no cambia, pero la otra variable, de la cual depende la primera, va a aparecer dividiendo acá. ¿Por qué resalto eso? Porque si volvemos a la pantalla anterior, imagínense que en la parte verde no quedaba así. Yo analizaba, una variable aumentaba, pero por otro enunciado diferente, esta variable disminuía. Entonces, como una aumenta y la otra disminuye, ahí es una regla de 3 inversa. Entonces, la proporción entre esas variables que estoy marcando en verde, esa parte sería inversa. ¿Qué cree que cambiaría en la fórmula en ese caso hipotético? Sí, En vez de multiplicar, se divide. Claro, se divide. Claro, pero solamente la variable con la cual hay proporción inversa, que sería la x. No estaría acá arriba y aparecería acá al final dividiendo. O sea que una está multiplicando porque tiene relación directa y la otra estaría dividiendo porque es inversa. A eso yo me refería al principio cuando decía que se podían combinar de diferentes maneras. La tablita, otra vez, como dije hoy, no creo que aparezca, pero solamente para repasar el tema, me dice que entre todas las variables se mantiene una proporción, pero en este caso se dice que es inversa, entonces hay que usar esta fórmula, donde la otra variable aparece dividiendo, y voy a reemplazar los valores que son conocidos. Yo agarré, por ejemplo, la tercera fila, pero si agarran cualquiera de las otras, la que tiene en completo x e y, voy a poder despejar el mismo valor de la constante. Si yo reemplazo acá, sería el valor de y es 6, la constante no la conozco, y está dividida por el valor de x, que vale 4.
O sea que cuando despejo voy a despejar multiplicando. Y queda 24 en este caso. Si me pide la fórmula, es la expresión genérica, o sea que va a ser igual, reemplazo el valor de k, que es 24, dividido x. En este caso queda adimensional, porque es genérico el ejercicio. Si tiene unidades como los anteriores, lo tengo que poner. Y para terminar, voy a reemplazar el dato que conozco, que es la x. Entonces el nuevo valor de y va a ser 24 dividido 1. Que me da 24. Esta proporción inversa está atada a la regla de 3 inversa, que es cuando yo analizo las variables y veo que una aumenta y la otra disminuye. Y eso se ve reflejado acá en la tabla, ¿es verdad? Que una variable aumenta, la otra disminuye. Sí. Sí, si yo miro X, arranca en 1 y empieza a aumentar hasta 8. Entonces yo haría la flecha hacia arriba. Pero cuando miro Y, arranca en 24 y empieza a disminuir. Entonces cuando una aumenta, la otra disminuye, se cumple. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Lo vamos a hacer también de las dos formas. Primero lo vamos a pensar como regla de 3, así ya no queda como un algoritmo. Tengo que identificar las variables y ver si es una proporción inversa o directa. Si lo escribo como regla de 3, ¿cuáles serían las variables? Horas y días. Las horas y días. Entonces yo digo, si se trabajan 12 horas, voy a poner 12H, necesito 8 días. Después me dice, ¿cuántos días necesito? ¿Cuántas horas necesito? X, en este caso. Si vamos a trabajar solamente por día, 6. ¿Qué pasó con la cantidad de días del principio a ahora? ¿Aumentó o disminuyó? Se redujo. Se redujo, ¿sí? Hago la fecha hacia abajo. Si yo tengo menos días para trabajar, ¿tendré que hacer que la gente trabaje más o menos horas para cumplir la misma producción? Más horas. Más horas, ¿sí? Entonces no importa cuál sube y cuál baja, lo importante es que apuntan en sentidos contrarios. Entonces esto sería una regla de 3 inversa. Bueno, ya que lo escribimos, lo resolvemos como regla de 3 inversa y después en la otra pantalla hacemos también la proporción, para que queden los dos caminos. Pero si este fuera el ejercicio del examen, ¿qué creen que me conviene? ¿Regla de 3 o proporción? Por lo que pide. Regla de 3 más fácil. Proporción, porque dice en los siguientes problemas plantear la proporción y resolver. Siempre tengo que tener cuidado con el enunciado, ¿no? En lo que pide, porque implícitamente también me podría decir es que obtenga la fórmula que representa el problema, y aunque no pida explícitamente proporción, lo tengo que hacer con proporción. Vamos a ir haciendo los dos nosotros para repasar los dos métodos. Pero acá me lo pondrían mal porque no estoy cumpliendo con lo que pide evaluar el enunciado, por eso. Porque en realidad la fórmula tampoco la está pidiendo. La diferencia entre regla de 3 simple y regla de 3 inversa es que la regla de 3 inversa tiene un paso adicional a lo que nosotros veníamos haciendo. O silencian el teléfono o silencian el micro. Si esto es regla de 3 inversa, antes de empezar a resolver lo que hicimos en la otra pantalla, yo lo que tengo que hacer es conmutar el orden de una columna, que es que yo tengo que intercambiar y después resolver el 12 horas por X, o sea, poner uno arriba y el otro abajo, o conmutar el orden de 8 días con 6 días. Siempre lo tengo que hacer por columnas antes de empezar a resolver. Ahora, yo puedo hacer pillo y ver cuál me conviene para después cuando despeje sea más fácil el despeje, sea más rápido. Entonces, ¿qué me conviene? Conmutar el orden de la X para después despejar más fácil,
o el orden de 8 días con 6 días. Los días. En realidad, a mi entender, me convendría la parte de X. ¿Por qué? Porque cuando yo la doy vuelta y lo planteo como esa división que yo les mencionaba, ya X me quedó en el numerador, me quedó arriba. Entonces lo único que me va a faltar hacer es pasar el 12 que va a quedar abajo, multiplicando, y ya hago todo el cálculo junto. Indistintamente, si no hacen eso, no pasa nada. Lo que va a pasar es, van a tener un paso más para resolver, si lo hacen al revés. Yo voy a hacer lo que me dijeron. Voy a pasar el 8 días abajo y el 6 días arriba. Recién cuando hice eso, cuando cambié el orden, ahora sí lo planteo como veníamos haciendo todas las reglas de 3. O lo hacen como ustedes lo hacían en la segunda día, o como yo se lo mostré. Que sería 12 horas dividido X igual a 6 días sobre 8 días. Bueno, se repite el cuento, ahora voy a decir lo mismo. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Dividir y multiplicar. Cancelamos los días primero, la unidad Voy a de... cancelar la unidad para verificar que sea coherente. Está bien, se van los días, me queda hora, es lo que me está pidiendo. Y ahora sí, o simplifico la expresión de la derecha y después despejo, o puedo hacer todo junto. El 8 lo paso multiplicando con el 12 horas, el 6 lo paso dividiendo y la X pasaría a la derecha. Te da 16, creo, profe. 16, perfecto. 16 horas. Bueno, es coherente, ¿no? Que me 16 porque me da más de lo que tenía, de lo que habíamos deducido. Eso es aplicando regla de 3 inversa, que no lo habíamos visto antes. Ahora vamos a plantear la fórmula de proporción inversa. Ahora, el ejercicio acá, en ninguna parte dice que tengo que aplicar proporción inversa. Dice proporción nomás. ¿Cómo me doy cuenta yo? Si uso K dividido X o K por X. Plantear si Porque decrece o no. una variable sube, la otra baja. Exacto. Lo voy a pensar igual, aunque sea, se lo escribo o lo imagino, como una regla de 3. Si veo eso que dicen que una sube y otra baja, sería una regla de 3 inversa y se aplica proporción inversa. Entonces ya escribo la ecuación genérica en un principio con las letras. Sería I igual a K por X. Pero tengo que declarar lo que corresponde en cada caso. La K es una constante. Pero ¿qué será la I y qué será la X? Los valores. Pero ¿cuál pongo en cada lugar? Porque acá no dice nada cuál en función de cuál. La I son Las los horas días podrían y ser la la X I son porque los es días. la incógnita. Cuando era En realidad, proporción inversa, Claro, al revés. ¿sería? a mí me conviene al revés. ¿Por qué? A mí me conviene que la I sea la que ya quiero obtener, la que me está en la pregunta, porque ya en la formulita quedaría despejada. Y después que me habían preguntado, que no se escuchó. Sí, cuando era proporción inversa no se dividía. Sí, acá es dividido. Gracias. Entonces la I va a ser en este caso la cantidad de horas, porque es lo que me pregunta. Mientras que la X son los datos conocidos, cantidad de días. Y ahora, más allá que haya una división,
es el mismo cuento que antes. Voy a reemplazar los datos conocidos. Entonces, en vez de poner i, como es la cantidad de horas, serían 12 horas. Para calcular la constante, que está dividida por la cantidad de días, que a 12 horas le corresponde 8 días. Paso multiplicando 12 horas por 8 días y ya tengo el valor de K. ¿96 puede ser? Sí, sí. Pero no sería 96 solo, porque me va a quedar incompleto. ¿Qué me faltaría? 96 horas la unidad. Por día, Horas por día. todo junto. Así después cuando yo reemplace los datos en la fórmula, voy a simplificar lo que no me sirve y me va a quedar lo que estoy buscando. Si me pide la fórmula, que no quede completo, sería igual a 96 horas por día, todo dividido el valor de x. Y abajo reemplazo lo que me pide. Quiero saber el nuevo valor de y. Sé que va a ser 96 horas por día, dividido el nuevo valor de y, perdón, de x, que sería 6 días. Veo que se puede simplificar la d, la unidad de días, me queda en horas, que es lo que estoy buscando, que estaría bien. Y 16 horas igual que el ejercicio anterior. Que la Los resolución dos, anterior. los dos métodos dan lo mismo, depende del enunciado, lo que yo considere, para resolver de una forma o de otra. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora pasaríamos al otro tema que es porcentaje. No, ninguno. No, ninguno. Acá ninguno. Bueno, en un principio, cualquier ejercicio que involucre porcentaje siempre va a ser una proporción directa. Entonces nosotros el método que vamos a ver para resolverlo es con proporción. Pero tal vez ustedes ya lo traen con regla de 3. Y mientras el ejercicio no diga lo contrario, ustedes pueden resolver con regla de 3 simple sería. Porque esto es una proporción directa. Pero hay dos caminos. En uno yo puedo hacer regla de 3, que va a estar perfecto. Y en el otro, ejercicio de porcentaje o tipo de ejercicio, si aplico regla de 3 me voy a enredar, porque lleva muchos pasos. Entonces el otro me conviene verlo como una proporción, que son los diferentes casos que vamos a ver ahora. Se van a separar en dos tipos de ejercicios. Los primeros, de porcentaje, que hablan de la porción de un total, que es el que aparece en pantalla. Entonces lo primero que voy a hacer es analizarlo y decir cuál es ese total del que estoy hablando. Y después cuáles son esas porciones. Entonces si leen el ejercicio, ¿cuál sería el total? ¿De qué está hablando? Los 1500 alumnos. Los Bien. alumnos. Entonces yo voy a llamar T de total, son 1500, y la unidad voy a poner así, AL, alumno. Y esto se divide en dos porciones. ¿Y cuáles serían? O los dos grupos. El 100% y el 40%, chicas. ¿no? Claro. Chicos, chicas. Bien. El 1500 alumnos habla del 100%, si lo miro como En porcentaje. total, claro. Si lo miro como una cantidad y le asigno una letra, para que sea más fácil de recordar nomás, voy a poner a la cantidad de chicas la M de mujer. Yo conozco cuánto es. El 40%. Claro, pero la cantidad no la conozco. Lo que conozco es el porcentaje, que ahora al costado lo vamos a escribir. Y la cantidad de chicos, yo con H de hombre, tampoco lo conozco. Pero sí conozco los porcentajes. Pero lo voy a colocar también con respecto a los tres. Al total, lo voy a llamar así, porcentaje del total, para recordarlo más fácil. Si es el total, ¿qué porcentaje le corresponde? El 100%. El 100%. El 100%. La cantidad de chicas lo voy a llamar así, porcentaje de mujeres. ¿Lo tengo del enunciado? 40. Sí, 40. Sí, 40%. Es el que está resaltado en rojo. Y no conozco, en un principio, el porcentaje de hombres.
Ahora, si la cantidad total se divide solamente en dos grupos, en mujeres y en hombres, o en chicas y chicos, ¿yo puedo conocer el otro porcentaje? Sí, por lógica sería 60%. 60%. Entonces, ¿qué voy a plantear yo para justificar eso? El 100% se va a dividir en el 40%, es el porcentaje de mujeres, más el porcentaje del otro grupo, que en un principio no lo tengo. Con la letra sería sí, el porcentaje del total es igual al porcentaje de mujeres más el porcentaje de grupo. Santiago Micro. Y si en vez de dividirse... Sí, ahí lo silencié. El altavoz activado En que se vez- escucha con eco, profe. Sí, por eso lo silencié todo recién. Era Santiago. Si en vez de tener dos grupos, es otro ejercicio diferente que cambia y se divide en 3 o 4 grupos, ¿en qué cambiará eso que estoy haciendo ahora, ese desarrollo? ¿Se podrá hacer igual? Y necesitaría saber los otros porcentajes. Claro, o sea que como si lo quiero hacer o quiero arrancar de esta manera, tengo que conocer todos los porcentajes excepto uno para poder despejar. Si divide en 4 grupos, tengo que conocer los otros 3, poner que la suma de todo da 100 y despejar. Porque tiene 2 nomás y acá sale el 60% porque hago la diferencia entre ellos. Entonces, esto lo pueden hacer con regla de 3, simple, porque siempre es proporción directa. Entonces pueden decir, bueno, si el 100% equivale a 1500 alumnos, ¿cuántas chicas serán si corresponde al 40%? Y sale. Nosotros lo vamos a ver acá con proporción. Y bueno, vamos a decir, da lo mismo que dicen ustedes. Pero si es una proporción directa siempre, ¿cuál era la ecuación que correspondía a eso? Como proporción. Una multiplicación. Y igual acá por X. X. Bien, la ecuación genérica es igual a K por X. Yo la voy a adaptar. Voy a poner las letras que se me ocurrió a mí. Después ustedes si le ponen IX va a estar bien igual. La variable que está despejada es lo que yo quiero conocer con respecto a la porción. La porción que analizo sería la I, en este caso. Mientras que la X, en estos ejercicios, sería el total analizado. Entonces con eso lo voy a adaptar a mi ejercicio. Y eso que está en negro después no lo escriben directamente. Vamos a escribir lo que pongo, por ejemplo, en azul. La porción que me pide el ejercicio en un principio, ¿cuál es? ¿Qué O sea, la porcentaje de cantidad que chicos me hay? pide en un ejercicio. El porcentaje sí lo puedes sacar acá, con la resta. Esa sería la primera respuesta. Y después, ¿cuántas chicas hay? Me dice. Entonces yo diría Sí. que en este caso la porción, que se llamó I en la ecuación genérica, sería M ahora. Estoy buscando las mujeres. Entonces va a ser igual a una constante, que no conozco todavía, multiplicado por el total, que lo llamamos T. Ahora adoptar mi ejercicio. Ahora, ¿por qué le puse como subíndice la letra M de mujer? ¿Será que tengo otra proporción más después para hacer? ¿Con otro conjunto más chico del total? Pero después te pide saber los La de chicos que hay. varón. Claro, la de varones. Entonces yo lo voy a hacer de otra forma, pero también podría plantear otra proporción donde la cantidad de hombre H va a ser igual a su constante, que lo llamaría KH, por el total. Porque la constante es propia de la proporción que yo analice. Tengo dos proporciones porque tengo dos conjuntos, el de los hombres y el de las mujeres. Lo voy a poner rojo como lo marcamos yo. Y voy a calcular esta incógnita. Yo para resolver con proporción, de todo lo que hicimos en la pantalla anterior, se me ha dado cuenta que después de plantear la ecuación adaptada con la letra que yo quiera, ¿cuál era el próximo paso? Yo no podía obtener de una el valor numérico. Tiene que reemplazar con los valores.
tengo que reemplazar con los valores para obtener el valor de la constante. Bueno, en porcentaje es más sencillo. Esa constante, que se llama Km, es la constante de proporción, pero es un valor decimal. Puede tener parte entera o no, puede ser 5,7 por ejemplo, pero tiene que estar expresado en forma decimal, no en forma porcentual. Para obtener la expresión decimal, lo único que tengo que hacer es, al porcentaje que yo tengo, lo voy a dividir por 100%. Y ahí tengo la expresión decimal. Como el porcentaje de mujeres es 40%, la constante, Km, si digo que siempre tengo que dividir por 100%, ¿cuánto va a ser? 0,4. 0,4 o 0,40 si lo quieren con dos decimales. Entonces 40 se transforma en 0,40. Si yo lo comparo con el otro, se lo pongo en verde, ya sé cuánto es el porcentaje de hombre porque lo calculamos recién. El porcentaje de hombre es 60%. Entonces la constante 0,60. ¿Esto qué evita? De poner otra proporción más, donde reemplazo el 40%, el 100% y despejo. Le calculo así. Esta relación ya la puedo escribir yo. Bueno, pero tiene que ser una expresión decimal acá. Como yo la constante directamente la extraigo del porcentaje, ya está, ya la conozco la constante. Ahora puedo reemplazar el valor y calcular la incógnita. ¿Qué valor voy a reemplazar? El del total. Y mi incógnita sería M. Entonces sería 0,40 por 1500 alumnos. A lo que estoy diciendo cuando hago 0,40 por 1500 es que estoy calculando el 40% del total que es 1500 alumnos. ¿600? Sí, 600, profe. De la misma forma, yo podría ahora agarrar el color verde y decir que H, que la cantidad de hombre, es 0,60 por 1500, que es el total. Y me va a dar la cantidad de hombres o de chicos. Pero O sea, ¿será profe, necesario hacer otra proporción? no, podemos decir que los hombres son 800. Fácil. Podemos restarle al total. Al total. Y después sería 900. Ah, 900, mala mía. Esto quiere decir que si ustedes comparan después, no todos van a tener el mismo procedimiento. Depende de cómo se inspire cada uno para resolver de una forma o de otra. Lo que tengo es justificar. ¿Cómo justifico? Así que el total, la letra T, en cantidad, es la cantidad de chicas más la cantidad de chicos. Y ahora reemplazo. El total es 1500. Mujeres son 600. Y el hombre lo que quiero saber. Cuando paso el 600 restando, ahí está el 900 que decimos. Y con eso pude responder todo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el profe. Capaz se cayó el internet del profesor. Se le habrá cortado el internet. Ya había pasado lo mismo el otro día. Chicos, se me había cortado. Dígame si se escucha. Se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Sí, sí. ¿Se escucha? Ahí les compartí. Sí, sí. ¿Ya se ve?
Perfecto. Bueno, esto que aparece en pantalla es el segundo tipo de ejercicio que les va a tocar con respecto a porcentaje. Ya no calculo la porción de un total, sino que lo que yo analizo es la variación que tiene, o sea, cómo aumenta o disminuye ese total que analizo. Acá queda explícito porque me dice que el precio aumenta, me puede decir que disminuye. Pero siempre lo vamos a ver como una proporción. Bueno, este es el caso que es más sencillo hacerlo con proporción y no con regla de 3 simple. Si es una proporción, sabemos que siempre va a ser proporción directa. Entonces se va a escribir la ecuación genérica. Que sería igual acá por x. O dejo esta expresión o le cambio la letra con lo que me gusta, ¿sí? La puedo dejar así si quiero acá. Ahora, por lo que yo dije en las otras pantallas, la que está despejada, la i, ¿qué me conviene que sea siempre en el problema? ¿Qué tipo de variable? El dinero, que es la incógnita. Claro, siempre lo que yo no tenga. Acá como es el precio, cuando aumente o tenga una caída, después la respuesta va a seguir siendo el precio, pero ¿qué va a cambiar? Que uno es inicial y el otro es el final. Entonces la i va a ser el precio nuevo, ¿sí? Precio final. Mientras que la x va a ser el precio inicial. Bueno, en estos ejercicios cuando hay una variación, y yo lo escriba como proporción, para que sea válido todo lo que hacemos, y sea siempre el mismo procedimiento, siempre me conviene que la i sea el valor final de lo que se analice, y la x sea el valor inicial. Entonces antes de adaptarlo, lo voy a poner así. Siempre va a ser el valor de lo que me dé, final para la i, e inicial para la x. Se cayó el internet en la facu, yo me conecté con los datos, así que díganme si se corta me avisa. Dale, dale, ya se ve la pantalla. Pues, Dale, profe, gracias. bueno, no sé si me quedo hablando solo, lo que yo le decía que en esta parte, cuando siempre se analiza la variación de un total, no una porción del total, siempre me conviene que si escribo la ecuación genérica igual acá por x, porque es proporción directa, la variable y, la que está despejada, siempre sea el valor final, luego de la variación que haya tenido. Y la x va a ser el valor inicial. Eso por un lado. Después sabemos que siempre que queramos resolver una proporción, yo necesito saber la constante. Pero la constante va a provenir del porcentaje. Ahora, ¿me servía el porcentaje en su expresión porcentual? ¿O No, queremos habría que usar una pasarlo a función? decimal. Bien. Bueno, la expresión porcentual es 12%. Esto es, al toque, yo ya lo paso a expresión decimal. ¿Qué cálculo hago si no me doy cuenta en la calculadora? Lo dividí por 100. 0%. Se va a quedar siempre 0, y el número que dice el porcentaje. Como es 12%, le va a quedar 0,2. Bueno, ¿qué cambia acá? Porque digo que hay dos ejercicios. Cuando yo calculo la porción de un total, directamente la expresión decimal
que obtengo es la constante de proporción para resolver. Pero cuando hay aumento y disminución, no es solamente el valor que yo calculo, la fórmula cambia. Por eso está resaltado en amarillo el tipo de ejercicio que nos encontramos. Acá, en este ejercicio, la constante se va a calcular como 1 más menos la expresión decimal. O sea que tengo dos caminos. Los dos caminos que se separan sería uno con el más y otro con el menos. ¿Cómo me daré cuenta cuándo tengo que usar la que tiene el más y cuándo la que tiene el menos? Depende si esto aumenta o disminuye. Exacto, ¿sí? Acá ya dice explícitamente que la cantidad aumenta. Para que la cantidad aumente, ese 18, que es el valor inicial, porque dice que es lo que costaba, lo tendré que multiplicar por un número más grande que 1, que es cuando yo haga 1 más 0,12, o por un número menor a 1, que sería 1 menos 0,12, para que aumente. Mayor a 1. Tiene que ser mayor a 1. Por eso es que yo tengo la ecuación k más 1 y k menos 1. La de arriba me da un número 1, algo. Entonces cuando lo multiplico por la cantidad inicial se va a hacer más grande. Es cuando me hizo un aumento. Ahora, si me dice que hubo una rebaja del 12%, tendría que usar la de abajo. Haría 1 menos 0,12 y da 0,88. Entonces cuando multiplico por un número decimal menor a 1, y da, disminuye. ¿Y por qué creen que siempre se relaciona con el 1? Porque es 1 más menos y no es, no sé, un 2. Porque el 1 es la porción total inicial. Claro. Y si me dice que no hubo ni aumento ni disminución, o sea, no hubo cambio en el precio, el porcentaje sería 0. Entonces la expresión decimal sería 0 o 0,0. Entonces acá valdría 1, porque no estoy sumando ni restando nada. Y si yo multiplico por 1, no cambia la expresión. Por eso es que siempre se relaciona con respecto a 1. Bueno, voy a dejar en el machete acá, en los dos rectángulos abajo, cuándo uso la suma y cuándo uso la resta. ¿Qué escribirían ustedes al lado? Aumento y cuando disminuye. Doy aumento a la de arriba y la de abajo cuando hay disminuye. Bueno, dejo las mismas letras. ¿Sí? Habíamos definido que la I va a ser el valor final. Yo acá lo conozco al valor final. Perdón, acá no lo conozco al valor final, la I, es mi incógnita. Pero como me dice que costaba 18 euros, habían pasado, ese ya lo conozco que es la E. Si yo sé cuánto vale X y sé cómo calcularla acá, porque ya tengo la expresión decimal, que es 0,12, ya lo puedo resolver. Lo que tengo que hacer es solamente hacer la suma. Sería K igual, como tengo un aumento, 1 más 0,2. O sea, va a ser K igual a 1,2. Voy a reemplazar 1,12 multiplicado por 18 euros. Y ahí voy a tener el valor final. Que te da 20,16. Bien. Bueno, aquí le ponemos dos cifras decimales porque como es unidad monetaria, todavía están los centavos, aunque no nos sirvan, pero están. Me falta una pantalla, que ahí se las comparto, porque no apareció. Ahí se tendría que ver. Ahí se ve. Entonces, si tengo porcentaje, lo primero que voy a analizar es si habla de la porción de un total o de la variación de ese total. Y en este caso, ¿en cuál de los dos estoy?
en una variación, profe, porque dice que vale 9 pesos, pero después de sacarle el 5%, después de que se redujera el 5%. Bien, entonces como estoy en una variación, voy a hacer el mismo procedimiento de la pantalla anterior. Sé que es una proporción. Siempre los porcentajes tenemos que es proporción directa. Entonces la ecuación genérica, si no quiero cambiar las letras, sería igual acá por x, donde la x en estos ejercicios siempre va a ser la variable inicial. O sea que en este caso sería el precio inicial. Y la y va a ser el precio final. ¿Yo tengo alguno de los dos ya para completar? ¿X o Y? Tenemos sí. En Bien, ese tengo el caso, final. la E no sería el precio inicial. Porque dice el precio de la pelota después del descuento es de 9. Por eso es el precio final. Si he dicho antes del descuento, ahí sería el precio inicial. Y aparte nos queda coherente con los otros porque la pregunta me dice cuál es el precio inicial. Bueno, ahí ya tengo las variables declaradas. Ya tengo una, sé que voy a tener que calcular x. Voy a tener que despejar, porque si yo lo escribo con la x despejada, cambiar el procedimiento, entonces no me conviene. Lo que me falta ahora es calcular la k. Yo tenía dos formas de calcularlo, con una suma o con una resta. Ahora vamos a tener que restar. Acá tengo que restar, ¿sí? Como analizo un descenso o un descuento, la constante se obtiene con una resta. La expresión porcentual es 5%. ¿Cuál es la expresión decimal? 0,05. 0,05. Entonces la constante va a ser 1, que indica la cantidad que no varía, se multiplicó por 1, pero voy a restar 0,05. 0,95. Eso tiene que verificar siempre, o sea, la coherencia cuando hago el desarrollo. Si es un aumento como la pantalla anterior, el valor de la constante tiene que ser mayor a 1 para que la cantidad inicial aumente. Si habla de un descuento, la constante tiene que ser menor a 1 para que esa cantidad inicial, si yo la conociera, cuando la multiplico, se achique. Y ahora voy a reemplazar. Yo tengo el valor final, son 9. Tengo la constante, que es 0,95, y me falta x. El 0,95 lo voy a pasar dividiendo. Queda 9,47. Bien, esa es mi respuesta. ¿Alguna duda? No, ninguno. Bueno, vayan haciendo ejercicio y aprovechen que ahora somos más en el grupo de WhatsApp con los auxiliares y podemos contestar más preguntas. Y de paso las comparten con sus propios compañeros la respuesta. Igual cosa nos van avisando. ¿Hasta qué punto podemos hacer, profe? Con esto pueden hacer toda la unidad. Ahí te digo, si no me equivoco, la llamo unidad 2. Pero ahí ingreso y te digo. Es todo lo que dice unidad 2, razones y proporciones, donde el PDF dice unidad 2. Es todo el PDF. Muchas gracias, profe. Dale, profe, No, bueno. muchas gracias. Nada más. Bueno, chicos, nos vemos mañana en física. Gracias. Gracias. Profe, nos Bueno. vemos. Vale, profe, Hasta chau. mañana, Chao, profe. profe. Chao. Chao. Gracias. Profe. Chao, gracias.